Adelante. La forma más clásica de hacer del diodo LED es que cuando está en sentido de encendido se prende la luz del LED y cuando está en modo apagado no prende y solo sería la conservación, ¿no? Aquí le voy a representar un grafiquito. Como decía, de la polarización directa y la polarización inversa. Cuando está en sentido directo va a actuar la luz, solo va a prender el LED y cuando está en sentido inverso no va a prender, pero va a hacer su sensor de luz. El funcionamiento del LED es cuando conectamos con posición directa en el diodo LED, el semiconductor de la pared de la parte de arriba del paso de la corriente, por lo que hará que le circule de la corriente cuando conectamos un diodo para que el diodo se prenda, ¿no? Tendría que ser en sentido directo. La ventaja es que es de bajo consumo de energía, un mayor tiempo de vida, tamaño reducido y resistencia de vibraciones. Una de las desventajas del LED sería que sus frecuencias de luz son muy azul y pueden ser dañinos a la vista. Provocan contaminación lumínica y son relativamente un poquito caros y una corriente eléctrica un poco más precisa. Mm, Diodo es la forma de prendida de posición directa y posición inversa. Ah, hablaremos un poquito de los multiplicadores de multiplicadores de tensión, multiplicadores de voltaje. Un multiplicador de tensión es un circuito eléctrico que convierte la tensión desde una fuente de corriente alterna a otra corriente de continua. Es de mayor voltaje mediante tapas de diodos o condensadores. El funcionamiento del multiplicador de tensión sería que un multiplicador de tensión sin cargar una impedancia se comporta como un condensador, pudiendo así proporcionar transitorios de elevación de una elevada de corriente, lo que hace peligroso cuando se hace a mucha alta de tensión. Lo voy a representar con un diseño de un multisim. ¿Cuál es estos? Sí, no, no. Lo voy a hacer correr. Lo que ven con la parte del gráfico azul es la parte de la entrada y de la salida. La parte del azul significa que es el rizo. Hay rizo porque no es continuo, no es una línea recta, como se dice. Esa es la forma del rizo que se ve en la gráfica. Cuanto más grande el rizo, el DC disminuye, y cuanto menos el rizo, el DC aumenta. Eso que significa lo que tendría que ver en el gráfico. Y la onda que se ve es la tensión que está saliendo. Ah, ese es en DC. En cuenta alterna es lo mismo, pero solo si lo disminuimos la salida en de cero no se va a mostrar. Pero si lo combinamos en el DC, ese es el rizo, eso es lo que muestra el rizo de la entrada. Y no es recto como se fija. Y eso se da a ver que hay un rizo en este circuito. También se puede hablar de los voltajes de ruptura y de sus usos. Mientras esta configuración puede ser utilizada para generar puede ser usada para un comportamiento de corriente alterna y a continua, como estaba diciendo al principio. Eso nomás sería que por mi parte. Bueno. Bien, vas a subir al Classroom. No sé si alguien más tiene algo a compartir. ¿Alguien ha buscado información sobre los reguladores de tres terminales?
el doble de la tensión. La potencia no pueden ser muy elevadas, pero para poder elevar necesariamente puede ser cuadrada o triangular. Ingeniero, ¿está compartiendo su pantalla? Lo escucho medio entrecortado, no sé si mis compañeros tienen el mismo problema. Sí, disculpe, entrecorta, te escucha, no lo escucho igual bien. No se logra escuchar bien. Sí, ingeniero. Bien, estaba hablando de los multiplicadores en base a lo que su compañero indicaba y se basa en general, colocar un capacitor, un diodo, otro diodo y otro capacitor. Y aquí se conecta la carga. Se puede ir aumentando este par de manera que se tenga 3 veces la tensión de entrada o 4 veces la tensión de salida. Perdón, la tensión de entrada. Entonces aquí tenemos la tensión de salida, que es en mayúscula porque es tensión continua. Y aquí la entrada es en minúscula porque tiene que ser alterno. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que cumplir. No importa la forma de onda, puede ser senoidal, triangular, diente de sierra o cuadrada, pero el objetivo es de que sea alterno. Eso para cumplir el concepto de sustentador o sujetador que hemos llamado en la literatura. Ahora, el simple que mostraba su compañero es por la carga y descarga del capacitor. Aquí no están indicadas las resistencias. Y su compañero indicaba que es necesario colocar resistencia. Sí es necesario colocar una resistencia. Y la razón es la siguiente. Haciendo un preámbulo a lo que estamos viendo a los multiplicadores.
En este circuito, la corriente del capacitor, ¿a qué va a ser igual? ¿Alguien recordando circuitos? Es el sustentador, básicamente. Pero así tal cual está, ¿a qué va a ser igual la corriente? Sería una corriente muy grande, tendería a infinito. Esto va a depender del valor de C. ¿Sí? Y básicamente aquí visto como impedancia, con la corriente en forma fasorial. Entonces la corriente va a ser elevada. Esa es la razón por la cual se debe colocar aquí una resistencia. Ahora, el valor de la resistencia es, como su compañero indicó, de que en la carga y descarga sea mucho menor al periodo de la frecuencia de alimentación. Entonces es la razón por la cual está presente la resistencia y es la razón también por la cual existe un ciclo. Bien, en base a esto, que es un preámbulo, para poder entender por qué su compañero ha indicado que es necesario colocar una resistencia, por dos razones: para que la corriente sobre el diodo no sea elevada. Bien, el análisis aquí, en este semiciclo, el capacitor, haciendo en forma ideal, se va a llegar a cargar el valor de la tensión pico en esta etapa. En la otra etapa, o sea, en la etapa, en el semiciclo positivo, en el semiciclo positivo, la corriente va a circular a través de este, porque el diodo no va a estar polarizado directamente y el diodo D2 va a estar polarizado inversamente. Por aquí no va a haber circulación de corriente. En el semiciclo negativo, negativo, la tensión cambia de polaridad. La tensión en el capacitor ya está la tensión pico. En esta etapa, el diodo D2 se polariza directamente. Y la corriente circula si hay la carga, también por la carga va a circular. Y es por eso que existe una caída y aparece el ritmo.
Entonces la salida, la tensión de salida va a tener esta polaridad. Y por la ley de voltajes de Kirchhoff va a ser igual a la tensión, a menos la tensión B sub T, menos la tensión B sub I. Pero manteniendo como polaridad esto. Va a ser esta tensión más el capacitor se va a cargar con la tensión pico que corresponda, por eso es que la tensión de salida va a ser igual a menos 2 veces la tensión pico de la tensión de entrada. Si queremos obtener 3 veces o 4 veces, es ir aumentando un capacitor y un diodo para poder tener mayores tensiones. Pero recuerden, se puede duplicar, la tensión de salida es continua, pero la potencia para poder alimentar en continua no es muy elevada. No es muy elevada porque el diodo y el capacitor, las corrientes más que todo del diodo, no puede ser superada por la corriente que soporta cada uno de los diodos. Bien, no sé si ha quedado claro lo que se llaman los dobladores de tensión. Recuerden, un doblador, es decir, yo puedo obtener el doble o el triple de tensión siempre y cuando coloque un capacitor y un diodo adecuadamente, y además la tensión de entrada siempre debe ser alterna. No interesa la forma de onda, puede ser senoidal, cuadrada, rectangular, etcétera, etcétera, pero la entrada debe ser alterna, no puede ser continua. Si es continua, pues no se va a doblar el valor de tensión de salida o triplicar o lo que fuera. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Y una pregunta. ¿Se escucha o otra vez está entrecortado? No, se escucha. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Inge. Para Adelante. el voltaje de salida, cuando en el periodo, ¿no?, de pi a 2pi, el voltaje del diodo 2 no lo tomamos en cuenta al hacer esa ley de voltajes. Si puedes volver a repetir, no he escuchado mucho. Cuando estamos analizando el periodo, ¿verdad?, de pi a 2pi, en la ley de voltajes de Kirchhoff no tomamos en cuenta el voltaje del diodo 2. ¿Por qué? ¿El voltaje en el diodo 2 qué tiene? Sí, es que hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Sí. Para hallar el voltaje de salida, y sería el recorrido cerrado, ¿verdad? Donde tenemos el voltaje pico, pero el voltaje del diodo 2 no lo tomamos en cuenta. No, claro que se considera. Yo he hecho en forma ideal, obviamente que se considera. Por eso es que, si vos recuerdas, el valor no sale el doble de la tensión de entrada por esas caídas de tensión que hay en los diodos y además de la resistencia. Por eso ingresó 17 voltios por, ¿sí?, de pico. Entonces el capacitor debería almacenar 17, pero no almacena 17, sino almacena menor por las caídas de tensión que hay en el diodo y en la resistencia, porque ha colocado resistencia. Y lo propio en el otro. O sea, al hablar del duplicador, muchos en forma ideal creemos que si coloco aquí 17 voltios, aquí voy a obtener 34 voltios. Idealmente sí, pero ya en la práctica, por eso muchos prefieren hacer la práctica y no la teoría, a la hora de medir, pues no va a llegar a los 34, sino va a llegar, por decir, 30 o 29, por decir. Pero de 17 a llegar a 29,
obviamente no es exactamente el doble por esas razones. Entonces, lo que hay que fijar es, en forma teórica, analizamos esto, y en la salida no debemos esperar que va a ser el doble. Va a ser el doble siempre y cuando todos los elementos sean casi ideales, es decir, la caída de tensión sobre cada elemento pues sea casi despreciable. Si sucede eso, básicamente vamos a obtener el doble de la tensión. Pero no es así. En la parte práctica pues existen resistencias internas y esto hace que exista una caída de tensión y en la salida pues esté dentro de ese orden, es decir, 30 a 34, si bien va a haber 4 voltios de caída, pero ya la tensión del valor de tensión de entrada pues está llegando a obtener una mayor tensión. Pero la salida, recuerden, es continua. No sé si con eso ha quedado clara tu pregunta y si alguien tiene alguna otra duda. Ya, entonces este análisis que hacemos es como si fuera ideal, ¿no? Sí, generalmente en todos los circuitos iniciamos con que sea ideal. Obviamente se debe considerar esas caídas de tensión. Todo dispositivo por el cual se la corriente Inge, creo que se está volviendo a entrecortar. tiene una tensión que genera. No genera una tensión, sino hay una caída de tensión sobre ese dispositivo. Sí, el problema, no sé por qué aquí en la universidad, no sé si se satura algo. Me avisan nomás para volver a repetir. Ingeniero, ¿puede volver a repetir, por ¿Puede favor? repetir lo que dijo, por favor? Es que se entrecortó cuando estaba hablando el rato, ¿vale? Creo que se entrecortó. ¿Alguna pregunta sobre el multiplicador? ¿Me escuchan? Ahora sí se lo escucho mejor, ingeniero. Ingeniero. Sí, está con problemas la red. Bien, los LED actualmente ya están divididos, inclusive tal vez en tres, de acuerdo a su potencia, y los LEDs solamente para señal, y existen los LEDs de potencia actualmente, porque ustedes han debido escuchar, se usa ya para la iluminación de viviendas y también de parques, avenidas, etcétera. Y en el LED, como han indicado, es un diodo emisor de luz, que emite luz, es monopolar, es decir, tiene una sola longitud de onda, no es como la luz solar donde tiene todo lo que es el espectro visible. Si ustedes recuerdan un arco iris, empieza en un color y termina en un color, ¿alguien recuerda más o menos el arco iris en cuál empieza? Dependiendo si quieren ver de la parte de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Me interesa, pero hay un color de inicio y un color final. No sé si alguien
más o menos recuerda lo que es un arco iris. ¿En qué color empieza, digamos, en la parte de abajo? ¿Y a qué color llega? O lo contrario. ¿Alguien recuerda más o menos los colores? ¿Me están escuchando? ¿O se Sí, escucha lo que escuché. hablo? Se escucha ahí. Creo que es en color rojo el que ¿Alguien había. recuerda los colores? Es rojo y violeta. Por eso se hablan de los infrarrojos, de los ultravioletas, que son longitudes de onda, básicamente. Entonces LED en una sola longitud de onda, pero han hecho un estudio y han logrado conseguir de que un LED ahora ya pueda tener casi las mismas longitudes de onda de lo que tiene el arco iris, básicamente. Bien, el LED entonces es un diodo, básicamente. Si nosotros alimentamos, otra vez haciendo un preámbulo, solo la simbología del LED, se utiliza una flecha indicando de que es un LED y se alimenta con tensión y va a circular una corriente sobre él. Y recuerden que el diodo, su resistencia interna, es básicamente casi aproximadamente cero, entonces va a haber un cortocircuito. Y dependiendo, es necesario siempre colocar en serie una resistencia con el LED. Dependiendo del valor de tensión de alimentación. Ahora, ¿de qué valor debemos conectar la resistencia en el LED? Eso va a depender si es de señal, por ejemplo, al ser monopolar hay de color rojo, verde, amarillo. Dependiendo de cada uno de ellos, pues necesita un valor de tensión que le llegue a él o necesita un valor de corriente. Entonces es la razón por la cual se conectan las resistencias. La resistencia a ser calculada va a depender del voltaje que le debe llegar al LED, que algunos manejan eso, o va a depender de la corriente mínima o máxima en medio de él que necesite el LED para poder emitir el haz de luz. Entonces, el valor de la resistencia va a ser igual al voltaje dividido entre la corriente que requiere el LED, básicamente. Entrando a los catálogos de los LEDs, pues en ese catálogo estar en serie con el LED para no dañar. Eso es lo que hay que llevar el criterio. Y en potencia igual. Necesariamente debe haber un valor de corriente elevado, pero aún así para limitar ese valor de corriente se necesita colocar una resistencia también de potencia, es decir, su potencia tiene que ser más. Esto es lo básico para poder alimentar un diodo o un LED. Y como su compañero indicaba, el LED es básicamente un diodo, entonces para que emita luz, la tensión sobre él tiene que estar polarizando directamente. De esa manera va a emitir luz. Caso contrario, si está polarizado inversamente, el diodo emisor de luz no va a emitir ninguna luz en particular. Entonces, tengan cuidado a la hora de alimentar y utilizar un LED. Siempre ven el catálogo o la hoja de datos para ver cuál es la corriente o cuál es el voltaje que debe llegarle al LED para que pueda emitir la luz para la cual ha sido diseñado. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el LED.
¿Alguien alguna pregunta? Está claro, bien. Si no hay preguntas, vamos a hablar sobre los reguladores de tres terminales. Los reguladores de tres terminales nacen por la necesidad de lo que hemos analizado, del mejor regulador utilizando un diodo C. Hemos visto de que la tensión puede variar y la carga también. Si varía eso, pues se debe buscar un diodo Zener de manera que cumpla con esa condición. Pero esto está limitado a un determinado, a una determinada carga, si quieren, para poder también calcular la resistencia que requiere. Entonces eso ha llevado a poder buscar otras formas de regular de manera que no afecte la carga que nosotros conectamos para poder alimentar. Entonces eso ha llegado a buscar los reguladores de tres terminales. Físicamente un regulador de tres terminales aproximadamente tiene la misma forma de un transistor de potencia. Tiene esa misma, pero tiene tres terminales. Más adelante vamos a ver los transistores. Tienen también tres terminales que son llamados emisor, colector y base. En cambio, en estos reguladores de tres terminales, si bien tienen tres, dependiendo del fabricante, pues en uno lo va a llamar IN, otro le va a llamar GND y el otro va a llamar OUT. Entonces el IN es la tensión de entrada, el GND es que tiene que conectarse a tierra y el OUT es salida. Esto en el caso de los reguladores fijos. Hay reguladores de voltajes fijos. Y hay reguladores de voltaje variable. Tienen la misma forma. Tienen las mismas tres terminales. Los reguladores variables. También uno de los terminales se llama entrada, una de ellas. Y esto ya no va a tierra, sino viene y lleva el nombre de ajuste. Es decir, con esta terminal nosotros podemos variar la tensión de salida desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Internamente se usan diodos, resistencias, amplificadores operacionales, etcétera, para poder tener este propósito. Debes recordar que estos
Generalmente están diseñados para una corriente sobre un ampere, no más de ese valor. La pizarra. ¿Me ve la pizarra? No. Sí, no sabes qué es ingeniero. No sé. No sé. Ahora ven la pizarra. Sí, ingeniero. Estamos viendo sobre los reguladores. Primero vamos a analizar los fijos. Los reguladores fijos están los llamados positivos y los llamados negativos. La nomenclatura en general se usa el LM, ...78XX, donde el X indica el nivel de tensión para los positivos. Y para los negativos, el LM 79XX. Y existe ya voy a poner el LM, el 7805, está normalizado. Tiene algunos valores intermedios. Tiene el 7812. Algunos otros valores intermedios y el 7824. En la parte negativa lo propio tiene el 7905.
Hay algunos valores intermedios, el 7912. Esto para buscar información si alguien requiere, y el 7924. Y hay otros valores dependiendo del fabricante. Significa que el 7805, su voltaje de salida es 5 voltios. El 12 voltios. En cambio, el 7905 es menos 5 voltios, menos 12 voltios, menos 24. Esa es la nomenclatura y hay que buscar la hoja de datos. Estos terminales, estos reguladores fijos, perdón, tenemos algún valor. Aquí está la entrada. Aquí la salida. La otra terminal va a tierra. Entonces el voltaje de salida está dado en esta terminal en tierra. Y aquí el voltaje de entrada. Se debe colocar un capacitor en la entrada y otro capacitor en la salida. Estos capacitores es para poder filtrar, o en otras palabras, que la tensión de entrada, si varía, no afecte al funcionamiento del regulador. La tensión o la caída de tensión sobre el circuito integrado es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Y esto aproximadamente se considera igual a 2 voltios. Entonces, para obtener 5, no puedo poner entrada 6 por esta razón. Mínimo podré 7 para obtener 5. Entonces, por eso, para el 7805, por este voltaje y para los otros, el voltaje de entrada mínimo es igual a 7.5 voltios que indica en la tabla. Y es 7.5 voltios, recuerden, es por esta razón, que el voltaje que en el dispositivo de 3 terminales, en el regulador, es aproximadamente 2 voltios. Si es 7805, la entrada mínimo tiene que ser 7 voltios, pero para garantizar el voltaje mínimo de entrada debe ser 7.5 voltios, y el voltaje de entrada máximo podría ser, esto se determina en la hoja de datos, puede alcanzar hasta 35 voltios. Si la entrada está dentro de estos voltajes, dentro de estos rangos de voltajes, en la salida se garantiza que esto va a ser igual a 5. En la literatura indica que el capacitor de entrada tiene un valor pequeño de 0.33 microfaradios. Y el capacitor de salida sea igual a 0.1 microfarad. Recordando que la corriente de salida, la corriente que va a alimentar la carga, máximo es igual a 1 ampere. No puede superar los 1 ampere, sino el circuito integrado se da.
Entonces se puede elegir, dependiendo de la tensión de entrada, en todos los reguladores 78, la tensión de entrada puede variar entre 7.5 a 35. ¿Cuál es la diferencia con el 79? En la entrada se aterra el positivo y en la salida sale el voltaje negativo. Entonces es exactamente el mismo, solo que en la salida, la terminal de salida del regulador, pues es el polo negativo. Nuevamente la corriente no puede superar 1 ampere. Entonces no hay grandes misterios para poder utilizar este regulador. Eso es en cuanto a los reguladores fijos. En cuanto a los reguladores variables, bien, aquí están las mismas terminales, entrada, salida. Esto recuerden que es llamado de tierra. Aquí se le llama de ajuste. Voy a pedirles que busquen información sobre los reguladores variables para discutir la próxima clase con ustedes. Aquí hay una serie de expresiones y algunas consideraciones a realizar para que pueda variar la tensión de salida, sea variable desde un valor mínimo hasta un valor
No voy a poner máximo, voy a solo poner una M indicando. Entonces, con el regulador sí puedo tener un voltaje de salida mínimo y a partir de ahí ir aumentando hasta llegar a un valor máximo. Y eso depende de ciertos elementos que se deben conectar sobre él y también depende de la tensión de entrada, necesariamente. Los voy a dejarles para que busquen información sobre este regulador variable en la salida. Bien, antes de ir a descansar y ir a almorzar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, por lo visto no hay preguntas. Gracias por su asistencia. Nos encontramos el día lunes. Que descanse. Ingeniero, Hasta una lunes. pregunta, perdón que